Bien, pues muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Auditorio Francisco Sáenz Meza del Tribunal Supremo de Elecciones. Gracias por atender nuestra invitación a esta cátedra que se imparte con motivo de la fecha conmemorativa de la democracia costarricense. Integran la mesa principal en esta tarde la señora Eugenia María Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, el señor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral de México, y el señor Hugo Picado León, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED. Deseo indicarles que esta actividad se desarrollará de la siguiente manera. Primero, el señor Hugo Picado León brindará un saludo y hará referencia a la importancia de la fecha que hoy conmemoramos. Posteriormente, la señora Eugenia María Zamora Chavarría, magistrada presidenta del tribunal, entregará el premio Cátedra de la Democracia al Instituto Nacional Electoral de México, el cual será recibido por su presidente, señor Lorenzo Córdoba Vianello. Finalmente, el señor Córdoba Vianello dictará su conferencia magistral como actividad central de la Cátedra de la Democracia. A continuación, las palabras del señor Hugo Picado León, director del IFED. Gracias. Está bien. Buenas tardes, señora magistrada Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, señor magistrado Max Esquivel Faerrum, vicepresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, señora magistrada Merian Manix, integrando tribunal, señor magistrado suplente don Luis Diego Brenes y secretario académico del IFED, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral de México y conferencista invitado, doctor Luis Antonio Sobrado González, exmagistrado presidente de este tribunal, y querida doña Carolina, compañeros y compañeras, funcionarios y funcionarias electorales, amigos y amigas que nos acompañan en esta transmisión. Hoy, como cada 7 de noviembre, se conmemora el Día de la Democracia Costarricense, así establecido por un decreto de hace exactamente 80 años, en recordatorio de los acontecimientos del 7 de noviembre de 1889. En las elecciones de ese año se enfrentaron dos agrupaciones políticas, el Partido Liberal Progresista, que impulsaba la candidatura de Ascensión Esquivel, y el Partido Constitucional Democrático, cuyo candidato era José Joaquín Rodríguez. El entonces presidente Bernardo Soto tomó la decisión de separarse del poder con el fin de favorecer al candidato Esquivel, quien fungía como segundo designado a la presidencia. En las elecciones resultó vencedor el candidato José Joaquín Rodríguez de la oposición. El 7 de noviembre de 1889, varios miles de costarricenses se lanzaron a las calles de San José para exigir el respeto a los resultados electorales. Finalmente, Bernardo Soto abandonó el poder y José Joaquín Rodríguez asumió la presidencia. Esa fecha, en consecuencia, es emblemática, pues recordamos la primera ocasión en que la ciudadanía costarricense se movilizó en defensa de la voluntad expresada en las urnas. Las amenazas a la democracia contemporánea son diferentes a las de 1889 o a las de 1942, como serán distintas las que encuentre nuestro país en el 2050. En su permanente empeño por construir consensos políticos desde la pluralidad, la democracia debe renovarse permanentemente para enfrentar los predicados propios de cada momento histórico. Actualmente,
los desafíos globales a la democracia pasan por el auge de los autoritarismos, los neopopulismos, la desinformación, la polarización política, la desigualdad, los ataques al Estado de Derecho, entre tantos otros. Esta generación tiene el deber de encontrar respuesta a esos desafíos, reafirmando su compromiso con la tolerancia, el respeto, la paz, la legalidad y la concordia. Ese compromiso convierte a la democracia en un sistema éticamente superior a cualquier otra forma de organización política, pues se arraiga en una serie de valores derivados del reconocimiento de la dignidad humana. El Tribunal Supremo de Elecciones, por medio de su Instituto de Formación y Estudios en Democracia, ha procurado que el Día de la Democracia constituya una oportunidad para la celebración y para la reflexión. Durante la última década se ha realizado este evento denominado Cátedra de la Democracia, en el cual connotados intelectuales han dictado conferencias sobre los desafíos de la democracia contemporánea. En ediciones anteriores hemos contado con los aportes de Vladimir de la Cruz, Constantino Urcullo, Miguel Gutiérrez Saxe, Daniel Sobato, José Thompson, aquí presente, Elizabeth Odio, Eduardo Valdés, Manuel Alcántara, Ilka Treminio y Ernesto Calvo. Hoy nos honra la presencia del doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral de México y connotado académico, a quien agradecemos profundamente, Lorenzo, tu disposición a hacer un espacio en tu ocupada agenda para compartir con nosotros tus reflexiones. Adicionalmente, como parte de este evento, se realizará un acto formal de reconocimiento al Instituto Nacional Electoral de México, que este año ha sido designado por el Tribunal Supremo de Elecciones como acreedor del Premio Cátedra de la Democracia, galardón con el que en años anteriores han sido condecorados el programa Estado de la Nación, la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IDEA Internacional, el Tribunal Electoral de Panamá, el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y las verificadoras de información No Coma Cuento y Double Check. Hace una centuria, el filósofo y educador estadounidense John Dewey definía la democracia de una manera que sigue siendo actual. Una democracia, decía Dewey, es más que una forma de gobierno. Es primariamente un modo de vivir asociado, de experiencia comunicada conjuntamente. Además de un diseño institucional de frenos y contrapesos que garantice la tutela de los derechos fundamentales y la rendición de cuentas, a la vez que promueva la participación ciudadana, la democracia requiere cimentarse en una cultura cívica. La democracia, en última instancia, se construye desde el compromiso de cada persona con los valores que la inspiran y que han de plasmarse en una forma de vivir. La Cátedra de la Democracia es un espacio para que reflexionemos y celebremos juntos el Día de la Democracia Costarricense, desde el compromiso personal con un estilo de vida acorde con los valores de respeto, tolerancia, integridad, equidad y justicia. Muchas gracias. Se dirige a nosotros la señora Eugenia María Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, para otorgar al Instituto Nacional Electoral de México el Premio Cátedra de la Democracia.
Muy buenas tardes. En el nombre del Tribunal Supremo de Elecciones, de sus magistrados y magistradas, de sus funcionarios, directores y directoras generales y de toda la familia electoral, me es muy grato dar la bienvenida a los señores miembros del cuerpo diplomático, a nuestro expresidente, doctor Luis Antonio Sobrado González, y a su señora esposa, doña Carolina Mora, a los representantes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, así como de la Fundación Konrad Adenauer, Sergio Araya aquí presente también, a los miembros de la prensa que nos acompañan y al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral de los Estados Unidos Mexicanos. Como bien nos decía el doctor Picado, cada año, los 7 de noviembre, los costarricenses celebramos el Día de nuestra Democracia. Evocamos así un alzamiento de finales del siglo XIX en defensa de la voluntad popular expresada en las urnas. Algo pequeñito y breve en el que afortunadamente la sangre no llegó al río, pero de enorme significado por manifestar la actitud de un pueblo que a pocos años de vida independiente ya era celoso del debido respeto al derecho del sufragio. Y celebramos también que ese mismo día, pero de 1949, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Constitución Política vigente, restableciendo la normalidad jurídica tras la última ruptura del orden constitucional que sufrió nuestro país. Por ello, celebrar la democracia es para nosotros el respeto a la voluntad popular y el Estado de Derecho, la limitación del poder y las libertades ciudadanas. No ha sido fácil para los costarricenses conseguirlo, como tampoco lo ha sido para los otros pueblos hermanos de la América Latina. Un largo y doloroso camino es el que hemos recorrido para que los anhelos de cambio y mejora de nuestros pueblos no se precipiten por los barrancos del autoritarismo, para lograr que la disputa del poder político en nuestras naciones no se dirima ni mediante los alzamientos violentos y la represión gubernamental, descritas por Enrique Krauss en su obra Siglo de Caudillos, ni a través del arbitrio dedazo, diseccionado por mi muy querido amigo Jorge Castañeda en el libro La herencia. En esa lucha, que es la lucha por la dignidad humana y por lograr una convivencia pacífica entre las personas, fueron claves los organismos electorales. Un hecho histórico que hoy algunos parecen haber olvidado o quisieran que lo olviden sus pueblos y que por eso mismo nosotros, como autoridades electorales, debemos recordar. Como dije recientemente en el Foro Regional para las Américas de la Cumbre de la Democracia Electoral, sin organismos electorales sólidos, la democracia no habría llegado a nuestra región y sin ellos no se sostendrá. La democracia pudo echar raíces y consolidarse en América Latina durante la llamada tercera ola democrática gracias a la fortaleza de sus organismos electorales, y la democracia solo tiene futuro en la región si se respeta la autonomía de esos mismos organismos electorales. Por eso es tan preocupante que el informe El Estado de la Democracia en el Mundo 2021 de Idea Internacional indique, entre sus desafíos globales, que cada vez se cuestiona más la integridad electoral, incluso en las democracias consolidadas. Las acusaciones sin fundamento del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, han servido de inspiración a otros líderes del mundo que realizaron denuncias similares. Y entre los hallazgos clave y principales conclusiones para América Latina, señala el mismo informe, cito textual, los ataques a los organismos electorales se han tornado más frecuentes en los regímenes democráticos de la región. Cierro comillas. Ataques, precisa el informe, cito de nuevo textualmente, realizados tanto por partidos políticos de la oposición como por partidos políticos oficialistas y jefes de gobierno. Fin de la cita.
Por todo lo anterior, hoy más que nunca los demócratas de todo el mundo debemos unirnos en defensa de las instituciones que garantizan nuestras libertades políticas. Y por eso es tan significativo para este Tribunal Supremo de Elecciones entregar el premio Cátedra de la Democracia del año 2022 al Instituto Nacional Electoral, INE, de México, en la persona de su presidente, el doctor Córdoba. El INE encarna ejemplarmente todo cuanto he dicho. Luego de las convulsas elecciones presidenciales de 1988, México emprendió una valiente reforma política electoral que culminó con la creación en 1990 del entonces Instituto Federal Electoral, IFE, el cual dio paso en 2014, luego de profundas transformaciones en el sistema político mexicano, al INE. Segunda transición esta que lideraste, Lorenzo, como último presidente del IFE y primero del INE. Por eso, y por la larga trayectoria de colaboración conjunta que nos ha hermanado, nos honra y emociona tanto que seas vos quien vaya a dictar hoy la conferencia magistral de esta cátedra. Gracias al compromiso y profesionalismo de sus consejeros y consejeras y de todo su funcionariado especializado, México cuenta hoy con un organismo electoral técnicamente solvente y sobre todo confiable, que le permite a esa sociedad saber que su voluntad popular se respeta y que gracias a eso está en sus manos como pueblo soberano el rumbo político de esa gran nación a la que tanto debemos. Sí, el INE es fruto del cambio en la sociedad mexicana, pero también ha sido factor decisivo para posibilitar esos cambios y garantía última de que estos podrán seguirse realizando en un marco democrático de respeto por la pluralidad de su pueblo. El reconocimiento que hacemos al INE lo es también por sus significativos aportes al fortalecimiento de la democracia electoral en el mundo. Desde que el IFE ingresó a la Unión Iberoamericana de Organismos Electorales en 1996, aparte de los siempre enriquecedores ejercicios de mutua observación electoral, se han generado sinergias de cooperación tanto en la parte técnica como académica entre el Tribunal Supremo de Elecciones costarricense y el organismo electoral mexicano. Como expresó nuestro Instituto de Formación y Estudios en Democracia al motivar la premiación al INE, esta se fundamenta en la prolífica actividad del INE en programas de cooperación horizontal, impulsando esfuerzos académicos y de intercambio de conocimientos entre expertos electorales, de los cuales nuestro tribunal ha sido frecuente beneficiario. La labor editorial del INE es particularmente destacable en el contexto internacional, produciendo y divulgando obras fundamentales sobre democracia y elecciones. También el Instituto ha sido actor protagónico en redes como Uniore, AWeb o ACE, entre otras. Y así es. Realmente es destacable el aporte que su Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral brinda a todos los organismos electorales de la región y del planeta. Sus servicios de capacitación y asistencia técnica orientados al fortalecimiento y profesionalización de las autoridades electorales son inapreciables. Por su medio se desarrollan múltiples encuentros de intercambio en los cuales se facilita el conocimiento de los mecanismos y herramientas que se utilizan en la organización de los comicios. En el caso costarricense, hemos participado de estos intercambios en materia de financiamiento, de paridad, inscripción de candidaturas, inclusión electoral, capacitación electoral y formación ciudadana. También, a través de su coordinación de asuntos internacionales, se promueve la difusión de información relevante en materia de democracia electoral y derechos civiles y políticos. En su labor de investigación y difusión sobre temas electorales de relevancia mundial, comparte con la comunidad electoral internacional mensualmente un resumen de noticias políticas y resultados de los procesos electorales
que se desarrollan en diferentes países. En esta línea, produjeron reportes sobre la situación de la pandemia por COVID que brindaron valiosos insumos a todos los organismos electorales. Otro aporte académico del INE es el realizado a través de la producción de publicaciones especializadas en materia electoral, de manera independiente o en conjunto con otros organismos electorales, académicos o de cooperación. De especial relevancia ha sido la segunda edición del Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, a la que se suman cuadernos de cultura democrática, libros de temas selectos, obras institucionales y se recuperan conferencias magistrales dadas en sus diferentes actividades académicas. Quisiera, querido Lorenzo, terminar mis palabras tomando prestadas las de ese mexicano universal que fue Octavio Paz. Palabras que sé son credo compartido nuestro, de ustedes en el INE y nuestras en el Tribunal Supremo de Elecciones, y cuya vigencia es total. Decía don Octavio, abro comillas, sin libertad, la democracia es despotismo. Sin democracia, la libertad es una quimera. Sí, nuestros países necesitan cambios y reformas, pero allí donde se ha intentado cambiar las estructuras económicas y sociales, desmantelando al mismo tiempo las instituciones democráticas, se ha fortificado la injusticia, a la opresión y a la desigualdad. Sin democracia, los cambios son contraproducentes. Los cambios son inseparables de la democracia. Defenderla es defender la posibilidad del cambio. A su vez, solo los cambios podrán fortalecer la democracia y lograr que al fin encarne en la vida social. Es una tarea doble e inmensa, no solamente de los latinoamericanos, es un quehacer de todos. La pelea es mundial. Además, es incierta, dudosa. No importa, hay que pelearla. Cierro comillas. Muchas gracias, Lorenzo, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Acto seguido, invito a doña Eugenia Zamora y a don Lorenzo Córdoba a pasar al frente de este escenario para proceder con la entrega de un símbolo del premio que estamos otorgando. Me permito hacer una breve explicación del significado de este objeto simbólico. Se trata de una réplica de la escultura Epítome del Vuelo, del escultor nacional José Sancho Benito, la cual se encuentra ubicada en la Plaza de la Libertad Electoral, a un costado del edificio central del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta hermosa escultura, tallada en granito rojo de Carrara, fue pensada por el artista Sancho Benito como un elemento plástico que evoca el vuelo para expresar la necesidad de la elevación. Como culminación de este evento, el señor Lorenzo Córdoba disertará sobre los retos y desafíos de la democracia. Antes de ello, tengo el privilegio de presentar al conferencista de esta tarde. El doctor Lorenzo Córdoba Vianello es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de México desde abril de 2014. Antes de ello, entre diciembre de 2011 y marzo de 2014, fue consejero electoral del otrora Instituto Federal Electoral, IFE. Cuenta con grados académicos de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y doctorado de investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia.
Ha sido investigador titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde fue coordinador del área de Derecho Electoral. También es catedrático de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios. Es autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política, así como colaborador de diarios de circulación nacional en México, revistas especializadas en materia electoral y conductor de diversos programas televisivos. Por favor, don Lorenzo. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Mi querida magistrada presidenta Eugenia María Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica, a las magistradas y magistrados que integran el Pleno del Tribunal Supremo de Elecciones, a Hugo Picado, director, además de gran amigo del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del propio tribunal. Saludo con muchísimo afecto y gusto al doctor Luis Antonio Sobrado, a su esposa doña Carolina. Luis Antonio, tú eres no solamente buen amigo y constructor de la democracia, sino además un punto de referencia y formador maestro de una generación de funcionarios electorales de todo el continente. A las amigas y amigos que integran el propio tribunal y que fuera del tribunal hay también, desde CAPEL, desde el Instituto Interamericano, contribuido al fortalecimiento de la democracia latinoamericana. Es un verdadero privilegio estar aquí. Y a nombre de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, de los casi 18,000 funcionarios que son los verdaderos constructores de la democracia mexicana y que de la mano de la ciudadanía han hecho de las elecciones en México el proceso, ese mísero detalle técnico del que hablaba don José Ortega y Gasset, que constituye la base de estabilidad y de gobernabilidad democrática en nuestro país. Muchísimas gracias por honrar a una institución que ha caminado a la par del propio tribunal, mucho más joven que el tribunal, pero que bajo la estela que el propio Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ha venido junto con otras instituciones electorales del continente marcando como la ruta sobre la cual tiene que no solamente que construirse, sino consolidarse nuestras democracias. Muchas gracias a nombre de todos ellos por honrar al instituto, una institución que es hermana y que siempre ha estado trabajando codo con el tribunal en la construcción de la democracia en nuestros respectivos países, con esta cátedra de la democracia en este Día de la Democracia Costarricense. Yo quiero aprovechar este espacio para hacer una serie de reflexiones que debo anticipar a pesar del tono. Son reflexiones esperanzadas de la fortaleza de nuestros sistemas democráticos y que a pesar de que hoy están enfrentando desafíos probablemente inéditos en nuestros países, pero me parece que también a nivel global. Creo que lo primero que hay que hacer cuando uno reflexiona o intenta reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los sistemas democráticos y concretamente esa base sin la cual la democracia es impensable, que son los sistemas electorales, creo que es indispensable hacer un análisis de contexto. Lo que hoy está… ¿Me dices? Bueno. Ok, mil gracias. Gracias. Lo primero que me parece que tenemos que hacer es reconocer un contexto complejo en el cual las democracias, nuestras democracias, están recreándose en estos días. Ha pasado un poco tiempo, pero también mucha agua bajo el puente respecto del arranque de este milenio, cuando existía una especie de juicio esperanzador y hasta festivo respecto de los avances de la democracia en prácticamente todo el mundo. La tercera ola democratizadora parecía haber rendido frutos, sentados sus reales, como se dice, en prácticamente todo el mundo, y la democracia, de manera muy consistente, empezaba a arrojar resultados muy positivos en todas las regiones del planeta. Latinoamérica no fue la excepción.
En el año 2000 prácticamente todos los regímenes del continente, los sistemas políticos del continente vivían en democracia y gozaban, asumíamos, de cabal salud, a pesar de las amenazas, que vale la pena recordar a 20 años de distancia, de algunos de nuestros maestros, de los que forjadores de la democracia latinoamericana, que empujaron incansablemente la construcción y el fortalecimiento de nuestros sistemas electorales, como Dante Caputo. Si acaso en aquel célebre primer informe sobre la democracia latinoamericana en el año 2003, encargado por el PNUD, se empezaba a atisbar lo que entonces Dante Caputo señalaba como el problema que jugábamos de manera peligrosa y hasta suicida de no cuidarlo, las democracias latinoamericanas, democracias que gozaban de cabal salud y sin embargo jugaban, decía Dante Caputo, este juego peligroso, el de ver cuánta desigualdad y cuánta pobreza podían resistir nuestros sistemas democráticos. Hoy el contexto es mucho más complejo y en apenas 20 años de hablar de un contexto de difusión y de consolidación democrática, hoy hablamos de un contexto de riesgos que ya no solamente aquejan a nuestra región, sino son riesgos globales. Los tiempos aquellos en los que se hablaban de los desafíos que enfrentaban las viejas democracias del norte del mundo y que eran distintos de los retos que enfrentaban las democracias en vía de consolidación, las nuestras, hoy prácticamente se diluyeron. Y los riesgos que enfrentamos, si bien con diferencias, con distintos grados de intensidad, podemos decir que son riesgos globales. Y creo que para hablar del futuro de la democracia, de los desafíos que hoy la aquejan, inevitablemente tenemos que hacer esta reflexión de contexto, siguiendo en muchos sentidos la advertencia admonitoria que hace ya casi 20 años Dante Caputo nos decía y que acabo de mencionar. Hoy los grandes riesgos de la democracia me parece que provienen por lo menos de 5 grandes ejes, 5 grandes problemáticas. La primera tiene que ver con el grado de insatisfacción que en amplias franjas de la sociedad se está teniendo y que refleja una debilidad para la viabilidad de las democracias hacia el futuro. La democracia se sostiene de la confianza pública y la desconfianza, el descontento que hoy está ocurriendo, que hoy está granjeando en distintos sistemas democráticos, producto no del mal funcionamiento de la democracia, sino de políticas públicas que no han logrado resolver los grandes problemas estructurales de nuestras sociedades, es un delicado y peligroso caldo de cultivo en el que en varias regiones del mundo hemos visto germinan pulsiones autoritarias. Los grandes problemas de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad y en muchos casos también de violencia constituyen los ingredientes potencialmente explosivos de ese caldo de cultivo. Se trata de problemas no resueltos. En algunos países, como el mío, se trata incluso de demandas o de promesas añejas que desde la propia Revolución Mexicana hace más de 100 años surgieron bajo la promesa de justicia social que hoy sigue siendo una promesa incumplida. La pobreza es dilagante y la crisis económica derivada de la crisis sanitaria ha incrementado los índices de pobreza en muchas regiones, en muchos países del mundo. La desigualdad oceánica es lacerante. Nunca antes, dicen los grandes teóricos de la economía contemporánea, Piketty entre muchos otros, Stiglitz, nunca antes en la historia de la humanidad se había generado tanta riqueza como en nuestros días. Y nunca antes en la historia de la humanidad había habido niveles de desigualdad tan preocupantes como hoy. La corrupción y la impunidad siguen siendo en muchos de los países, no solo latinoamericanos, sino incluso países consolidados, estos elementos que generan una inconformidad y un desapego de grandes franjas de la ciudadanía con la política, con los políticos, con las instituciones democráticas. Y la violencia, que es la némesis, la negación misma de la democracia, en muchos países es parte de una ominosa normalidad que constituye el principal elemento de disolución o de erosión del tejido social, sin el cual la democracia es impensable. Todos estos elementos generan una creciente desafección con la democracia. En muchos de nuestros países,
El tránsito democratizador estuvo aparejado también, hay que reconocerlo, de una sobrecarga de expectativas. Transitar de regímenes autoritarios hacia regímenes democráticos no solamente fue visto como un conjunto de conquistas en términos libertarios, de libertades políticas, sino también como una expectativa y una esperanza de salir de las situaciones de precariedad en las que grandes franjas de la población vivían. Y eso en parte, hay que asumirlo, de eso en parte somos corresponsables, porque la democracia, si bien indudablemente es la mayor conquista civilizatoria, no resuelve de por sí estos problemas estructurales, estos problemas que siguen hoy gravitando y lacerando la convivencia social en nuestros países son producto de políticas públicas equivocadas. Y sin embargo, la democracia es la que paga las cuentas. Ahí están distintos análisis que muchas organizaciones, entre ellas Latinobarómetro, han venido haciendo, de cómo crece, si bien se mantiene el aprecio de la democracia, crece la cantidad de ciudadanas y ciudadanos que estarían dispuestos a vivir en un régimen autoritario si eso les resuelve estos problemas que son los problemas de los que depende la convivencia cotidiana. El segundo gran problema, y derivado también en parte del anterior, tiene que ver con el proceso de desinstitucionalización o de falta de credibilidad que hoy aquejan a algunas de las instituciones que son pilares fundamentales del funcionamiento de la democracia. Partidos políticos y parlamentos hoy en todo el mundo son de las instituciones que menos aprecio público gozan, justamente las dos instituciones sin la cual una democracia es absolutamente impensable. Ya lo decía Hans Kelsen, pensar en una democracia sin partidos es producto o de la hipocresía o de la ilusión. Y pensar en democracia sin parlamentos es pensar simple y sencillamente en un sistema político que carece de su eslabón fundamental, es decir, el espacio en donde se toman por definición las decisiones colectivas y en donde la pluralidad política de una sociedad está expresada. Un tercer problema sobre el que hemos reflexionado mucho en los últimos años, pero es un problema que tiene un dinamismo tal en el que hace que todas las reflexiones, incluso las medidas que hayamos tomado en los años recientes, sean insuficientes para enfrentarlo a cabalidad, es el fenómeno de la desinformación, de la mentira, de las noticias falsas, que si bien no son un fenómeno nuevo per se, la mentira es tan antigua como la política, ¿no? Ahí está Platón hablando de los demagogos, que era una manera también de referirse digamos, a aquel que manipulando el discurso, o aquellos que manipulando el discurso mentían a la propia ciudadanía. La mentira es consustancial a la política, pero también es cierto que nunca con la irrupción del Internet y la difusión de las redes sociales, la mentira había alcanzado niveles tan disruptivos y potencialmente graves en términos de la erosión que pueden provocar de los sistemas democráticos. Mucho se ha discutido, mucho se ha hecho, pero no hay elección que no siga enfrentando y no hay autoridad electoral que no siga planteándose de cara a un proceso electoral al combate como la desinformación a uno de sus principales desafíos y ejes de actuación. Y sobre esto hablaré algo más adelante. Y finalmente, bueno, casi finalmente en esta lámina, el fenómeno de la polarización política. Tampoco la polarización es un fenómeno nuevo en la política, y mucho menos en la política democrática. De hecho, las propias campañas electorales, que son los cauces institucionales que en democracia se establecen para precisamente permitir dentro de ciertos límites, dentro de ciertas reglas, la confrontación entre los contrarios, son, digámoslo así, o hacen de la propia polarización un fenómeno con el que, hombre, cotidianamente hay que enfrentarse. El problema, sin embargo, es que la polarización que estamos viendo hoy, y esto, por cierto, no es la primera vez que ocurre en la historia, está siendo aderezada de un peligrosísimo componente. Me refiero a ese que es, por definición, el antivalor democrático, o si se quiere al revés, el valor antidemocrático por excelencia, es decir, la intolerancia. Allí en donde la intolerancia adereza la polarización, al adversario no se le ve como un contrincante legitimado para competir democráticamente. No se le ve como un adversario al que indudablemente hay que combatir dentro de los cauces institucionales que la propia
contienda democrática establece, sino se le ve como un enemigo al que se combate, un enemigo al que se busca aniquilar. Y la historia nos enseña que cuando este tipo de polarización, insisto, aderezada con la intolerancia se presenta, desgraciadamente estamos en un contexto, ante un terreno que puede, si nos descuidamos, convertirse en la antesala de expresiones autoritarias y totalitarias del poder. Este es el contexto. Aquí permítame saltar algunas láminas. Un contexto en el que hay un quinto componente, un componente, si se quiere, más reciente, pero igualmente lesivo, un componente en muchos sentidos desconocido, que coloca, junto con los otros, a las democracias en una situación de potencial crisis. Me refiero al ataque a las autoridades electorales, que ya tanto Hugo como Eugenia María han mencionado en sus generosas intervenciones al arranque de este evento. Los ataques a las autoridades electorales no son nuevos, pero sí hoy tienen componentes distintos a los que podíamos identificar en el pasado. Yo he identificado, y aquí va una sugerencia como un ejercicio de sistematización, 5 grandes ejes sobre los cuales transcurren o ocurren justamente estos ataques que en algunos casos podríamos llamar un franco y abierto hostigamiento a las autoridades encargadas de realizar y de conducir ese mísero expediente técnico del que depende la salud de todas las democracias, justamente los procesos electorales. En primer lugar, vale la pena identificar aquellos ataques que se traducen en descalificaciones, tanto verbales como de las autoridades electorales, como del proceso electoral en su conjunto. Estas descalificaciones no son necesariamente nuevas. En países como algunos de los nuestros, Costa Rica siempre ha tenido una envidiable cultura cívica que hoy también preocupa a los propios costarricenses por los grados de erosión que está teniendo. Pero en muchos de nuestros países no se ha logrado asimilar como parte de la cultura política aquello que a finales de los años 90 Felipe González sintetizó en el título de una, para nosotros, célebre conferencia magistral, una de esas que fue publicada justamente en la serie que Eugenia María mencionaba, cuyo título resume perfectamente el sentido de aquella intervención. La aceptabilidad de la derrota como condición de funcionamiento de todo sistema democrático. Y es que en donde quien es derrotado en una elección no reconoce la derrota, inevitablemente coloca a los sistemas democráticos en una situación de tensión inevitable. Las descalificaciones en países en donde la aceptabilidad de la derrota no forma parte de la cultura política de nuestra clase política, inevitablemente pues, ha abierto la puerta a descalificaciones, perdedores que no reconocen haber perdido, sino haber sido robados, descalificación de las derrotas por los árbitros. Aquí siempre evoco aquel fantástico texto que sobre el árbitro Eduardo Galeano, se acerca el Mundial, así que y Costa Rica y México están allí, entonces creo que es un buen contexto para poder evocar, digamos, esta cita futbolística de Eduardo Galeano, cuando refiriéndose al árbitro en aquel fantástico librito Fútbol a Sol y Sombra, decía que el árbitro estaba condenado a quedar mal con todos, con quien ganaba el partido, porque quien ganaba seguramente iba a decir que ganó a pesar del árbitro, y con quien perdía porque decía, por supuesto, que ha perdido por culpa del árbitro. Decía Galeano que por eso el árbitro se viste de negro. Ya no nos vestimos de negro, nos vestimos de un color distinto, pero la evocación ahí está presente. El problema es que estos nuevos fenómenos que hoy estamos viendo ya no son descalificaciones que vienen de quienes fueron derrotados en un proceso electoral, sino de los principales beneficiarios de la existencia de condiciones democráticas, es decir, quienes ganan en las urnas. Hoy las descalificaciones, lamentablemente y peligrosamente, ya no son descalificaciones de derrotados o de perdedores despechados, sino son descalificaciones que se dirigen a los órganos electorales desde el propio poder público. Se mencionaba por parte de Eugenia
las expresiones del presidente Donald Trump en las elecciones del 2020, en donde, por cierto, con una estrategia cada vez más socorrida en distintas democracias de nuestro continente, pero también de otras partes del mundo, se anticipan en algo que podría parecer una especie de narrativa justificatoria o una peor narrativa para la acción, fraudes de manera anticipada. Claro, el día después si pierdo, perdí porque hubo un fraude. Y si gano, gané a pesar de que se me quiso hacer fraude. Es decir, narrativas que desde el propio poder se están construyendo y descalificaciones que con todo el aparato y la potencia del poder público se están dirigiendo en contra de los órganos electorales. Vuelvo a insistir, el contexto es bien distinto, porque aquí estamos hablando de una confrontación desde el Estado, desde los gobiernos, en contra de los órganos electorales, en un fenómeno peligrosamente cada vez más difundido. Lo vimos en Estados Unidos, lo acabamos de ver en el Brasil y lo hemos visto en muchos otros países. México no ha sido la excepción. Un segundo gran eje tiene que ver ya no con la descalificación de las autoridades electorales, de los procesos electorales, de las reglas y de los criterios con los cuales se conducen las elecciones, sino tiene que ver con un fenómeno mucho más personalizado, un fenómeno que peligrosamente cada vez es más ocurrido. Es decir, la descalificación ad hominem de quiénes son los responsables de dirigir a los organismos electorales. Me refiero a amenazas e incluso agresiones físicas a las que los funcionarios electorales hoy estamos cada vez más sometidos. Hay quien decía en tono de broma, pero el tono de broma no sirve para eliminar, digamos, la gravedad de este fenómeno, que hoy ser funcionario electoral es ejercer una función de alto riesgo. Y lamentablemente así lo es. No vemos solamente estas amenazas en meros amagos discursivos, que en ocasiones pueden ser profundamente desagradables, sino también en amagos dirigidos a atentar en contra de la integridad física de funcionarios electorales. Dentro de este conjunto, digamos, o eje de ataques a las autoridades electorales, podemos encontrar desde descalificaciones o amenazas como de quienes acusan o amagan con ir a nuestros domicilios, o agredirnos físicamente, o los amagos de iniciar juicios políticos o impeachment en contra de los funcionarios electorales como una manera de tratar de condicionar nuestra actuación, o denuncias penales efectivamente concretadas en contra de funcionarios electorales por simple y sencillamente haber tomado decisiones que pueden ser criticables o no, impugnadas o no, incluso por los cauces institucionales en el ejercicio de nuestras funciones, o peor todavía, como ha llegado a ocurrir en algunos países, agresiones físicas en contra de los propios funcionarios electorales. Un tercer eje tiene que ver con la asfixia presupuestal, una estrategia cada vez más socorrida que implica, bajo el pretexto de los costos de las autoridades electorales o los presuntos abusos de las autoridades electorales, implican recortes importantes a sus presupuestos que en ocasiones incluso han llegado a colocar a los órganos electorales en una imposibilidad material para poder cumplir con sus funciones constitucionales. Un cuarto eje tiene que ver con las amenazas de reformas electorales. Las reformas electorales que en el pasado siempre fueron durante los procesos de transición y más en aquellos países en donde dichas transiciones no ocurrieron como la española, digamos, con un antes y un después, un gran parteaguas, sino a partir de procesos graduales y paulatinos de cambio y ajuste de las propias normas electorales, reformas electorales, pues, que fueron el eje a partir del cual se introdujo el sistema, se transitó, digamos, hacia sistemas democráticos, hoy en muchos casos son utilizadas como un amago para condicionar las decisiones de los órganos electorales o como mecanismos o vías institucionales para provocar una captura política de dichos órganos. Y finalmente, el último gran eje es el de la captura entendida como colonización de los propios órganos electorales. Es decir, desde el poder, desde los circuitos democráticos, colocar como cabezas de los órganos electorales no a funcionarios autónomos, probos, con amplias trayectorias, sino a correas de transmisión de intereses políticos de parte. Estos grandes ejes son ejes que, digamos, han generado o que pueden deducirse a partir de muchísimos ejemplos a nivel internacional.
Estos no son ataques, no son fenómenos que están ocurriendo en un solo país o en un solo contexto político. Lamentablemente, podemos ver ejemplos de alguno al menos de estos ejes o de más de alguno de estos ejes en distintas realidades políticas. Temo decir que México es un triste laboratorio en donde estos 5 ejes están ocurriendo de manera simultánea en los últimos tiempos. Y permítame, porque no me gustan, como se dice en mi país, utilizar otros datos, permítame poner algunos ejemplos concretos. Respecto del primer eje, no solamente se trata de descalificaciones desde los circuitos cercanos al poder, sino también con niveles y estridencias verbales que son claramente abusivas. El presidente del partido en el gobierno, en mi país, diciendo hace poco más de un año que al INE había que reformarlo o exterminarlo. Exterminarlo. El propio presidente de la República, y aquí, bueno, perdónenme, no me voy a quedar corto porque el día de hoy, estando ya aquí en Costa Rica, me acabo de enterar en su conferencia mañanera de que, como dicen en mi país, sigue la mata dando en términos de la descalificación ad hominem e institucional del órgano que ha organizado, por cierto, no solo la elección donde él fue electo presidente, gracias indudablemente a un copioso voto popular, sino el órgano que ha organizado todas, no digo algunas, todas, absolutamente todas las elecciones que han llevado a Morena a ser el partido gobernante en el plano federal y en la gran mayoría de los planos locales. No ha habido una sola elección que no se haya organizado, que haya ganado Morena y que no haya sido organizada por el INE. Bueno, hace un año el presidente diciendo que los magistrados del tribunal, a quienes sumó, al principio éramos solo a los consejeros, cuando el Tribunal Electoral empezó a ratificar algunas de las decisiones del INE, también los magistrados del tribunal fuimos no solamente, digamos, enemigos de la democracia, sino conspiradores en contra de la democracia. Y estamos hablando de la tribuna pública más importante de mi país. Bueno, estos ejemplos, insisto, hay muchísimos. Hoy en la mañana también hay un buen dato. Pues esta es una triste numeralia, pero que vale la pena compartir aquí. El presidente de la República ha realizado 980 mañaneras desde que tomó posesión el 1 de diciembre de 2018. Y en de esas 980 mañaneras, en 340 ha mencionado al INE. Y de esas menciones, el 64%, por supuesto, han sido menciones negativas. La gran mayoría, del resto, la gran mayoría son menciones neutras, cuando se cita información o datos del INE, resultados electorales, etcétera, y creo que solamente ha habido 2 menciones positivas, una de las cuales, por cierto, fue refiriéndose a la elección que él ganó, pero bueno. Y aquí no he querido poner, hasta por salud mental, las menciones personales del propio presidente de la República, pero créanme que son decenas, si no es que ya incluso rebasan las centenas. Y esto es justamente lo que se nos dice desde la tribuna del poder, desde los espacios del poder, que si ganamos más que el presidente, lo cual es una falacia brutal, porque lo que la Constitución prohíbe es que haya funcionarios con remuneraciones mayores a las del presidente, y nadie en México tiene una remuneración mayor a la del presidente si tomamos en cuenta lo que significa remuneración en términos constitucionales. Es decir, no solamente el sueldo, sino todas las otras prestaciones, la habitación, el vestuario, el servicio doméstico y demás, que algunos funcionarios, más bien, que el presidente dispone. Si eso se toma en cuenta, estamos hablando de una mentira construida desde el poder. O bien que somos el órgano más caro del mundo, todos los días se dice eso, y que en México las elecciones son las más caras del mundo. Bueno, pues eso es una falacia monumental. Primero porque hay que relativizar el punto. El INE hace muchas funciones que no realiza ningún otro órgano electoral del mundo. Por cierto, hace una semana con Sofía estuvimos en Brasil y nos dimos cuenta que uno de los puntos que podía significar un momento de tensión en Brasil era el hecho de que el Tribunal Superior Electoral de Brasil no dispone de un monitoreo de la radio y la televisión que le podía permitir desmontar una acusación que el presidente Bolsonaro y su partido estaba realizando. Bueno, el INE sí lo hace. De hecho, recuerdo, y perdón aquí la anécdota, cuando se nos explicaba este punto, se decían, es que ningún órgano electoral del mundo hace este punto, levanté la mano y dije, en el INE sí, bueno, ningún órgano electoral en el mundo, salvo el INE, lo hace, lo cual es cierto. Y esto evidentemente tiene un costo. Por ejemplo, que las elecciones son más caras, pues no es cierto. Las elecciones en Colombia en este año, y se puede documentar,
fueron mucho más caras que las elecciones federales de México del año pasado. Solo el costo del sistema de difusión preliminar de resultados, el costo que se rondó los $300 millones, representa de ese ejercicio, representa el 75% de lo que cuesta hacer una elección en México. En fin, las falacias son parte de la narrativa y las noticias falsas ya no solamente provienen de quienes quieren erosionar la democracia, sino también desde el poder. Y bueno, por cierto, la última es la que está allí, esta fue de hace unos días, del viernes pasado, falta la de hoy, pero la de arriba a la derecha es que el consejero presidente del INE da pena ajena. Está bien. Cuando lo dice el presidente, no lo dice cualquier persona. En el segundo gran eje, amenazas a servidores públicos, bueno, pues y aquí un agradecimiento a la comunidad electoral del continente, que el año pasado, ante las amenazas de un candidato al que se le retiró la candidatura por no haber cumplido con las reglas de fiscalización, es decir, rendir su informe, y al habérsele aplicado la sanción que establece la ley, pues amenazó con ir a visitarme a mi domicilio, y no precisamente, entiendo, era una visita de cortesía, porque no sé si iban a llevar ese ataúd que tenía mi nombre y que durante 3 semanas estuvo frente a las instalaciones del INE, y no tuvieron ni siquiera la cortesía de dejarme. O sea, compraron un ataúd, le pusieron mi nombre. Digo, no pensaba usarlo, esperaré usarlo dentro de unos 20 años, pero ya que lo habían hecho el gasto, me lo hubieran dejado. No, ni siquiera se lo llevaron. En fin, estoy tratando de ponerle algo de humor a hechos que son verdaderamente, me parece, ejemplificativos de este tipo de amenazas. O bien el día después de haber realizado la consulta popular, el primer ejercicio de democracia directa que tenemos a nivel federal en nuestro país, que tuvimos en nuestro país a nivel federal el año pasado, pues a un par de colegas se nos iba a iniciar un juicio político. O el hecho de que el presidente del Congreso hubiera denunciado penalmente a 6 consejeros electorales, 6 de 11, por no coincidir con una decisión que tomamos. Decisiones todas que pueden ser impugnadas ante los por a través de los cauces ordinarios ante el Tribunal Electoral. No, se usó el brazo penal, con lo cual se rompió parte del arreglo de todo proceso de transición a la democracia, que significa no utilizar el brazo del Estado para tratar de coaccionar autoridades electorales. Por lo que hace a la astringencia presupuestal, bueno, en este año, en 2022, el INE, aquí pueden ver una secuencia de lo que ha ocurrido en los últimos años, siempre ha habido un recorte al presupuesto solicitado del INE, que es la barra fucsia, la barra roja e intensa es el recorte, y la barra lila es lo que al final del día se le asignó al INE. Bueno, como pueden ver, para el año 2022 sufrimos un recorte del orden del 26%, que por primera vez en la historia de nuestra democracia le impidió al Instituto Nacional Electoral cumplir la ley como pretendíamos hacerlo e instalar el número de mesas de votación que la ley de revocación de mandato establecía para dicho ejercicio. Por primera vez el INE no pudo cumplir con su tarea, con su mandato constitucional, por una cuestión presupuestal. Y digo, afortunadamente, entre muchas comillas, eso ocurrió en un ejercicio cuyos resultados eran absolutamente previsibles. Si algo sabemos en México es la enorme popularidad que tiene el presidente López Obrador, en buena medida a partir de la gran potencia comunicativa que tiene la figura presidencial. Pero si eso ocurre en una elección, si no se pueden poner el número de mesas que la ley mandata en una elección, entonces claramente la democracia mexicana estaría en riesgo. Eso nos llevó a recurrir a la Suprema Corte de Justicia, la Corte nos dio la razón, en fin, hay una serie de litigios. El INE está usando todas las herramientas jurídicas que el Estado constitucional establece en su favor, pero hay claramente una intencionalidad política que no es menor. La reforma electoral. Bueno, el presidente... Por cierto, para mí es un verdadero privilegio, además de estar entre amigos, estar aquí en Costa Rica y hoy recibir este reconocimiento para el instituto, porque justamente hace unos meses, el 5 de febrero pasado, que es cuando se celebra el Día de la Constitución en nuestro país, en el Teatro de la República, en Querétaro, el presidente de la República anunció que iba a presentar una reforma electoral para que ya no hubiera fraudes y ya no votaran los muertos. Por cierto, en México desde hace mucho tiempo no hay fraudes y los muertos no votan desde que el INE administra el padrón electoral, un padrón que la iniciativa que acaba de presentar el presidente de la República pretende que ya no sea administrado por el INE. Supongo que se querrá llevar otra vez, como ocurrió hace 30 años, al ámbito gubernamental, con lo cual no habría ninguna garantía
de un uso no político de ese listado del que depende la organización de las elecciones. Pero menciono esto, y aquí me detengo un segundo, porque en aquella intervención dijo que en México la reforma electoral tendría que transformar a nuestro sistema y llevarlo a sistemas mucho más robustos que el mexicano, como el de Costa Rica. Así que hoy que el Tribunal Supremo de Elecciones reconozca al Instituto Nacional Electoral es para nosotros de un simbolismo que se agradece de veras de corazón. No me detengo mucho en la reforma. Bueno, este sí es interesante. El presidente del Congreso, el expresidente del Congreso, el mismo personaje que presentó denuncias penales en contra de nosotros, hace un año señaló que la reforma electoral debería avanzar en un sentido en el que, dado que ya cambiaron las condiciones, dado que ya hay un nuevo gobierno, valdría la pena pensar en regresar la administración de las elecciones al Ministerio del Interior, justo de donde venimos. Una reforma para tirar 30 años de evolución democrática a la basura. Afortunadamente, la iniciativa del presidente de la República no llegó a los extremos de este correligionario suyo. Y el último punto de captura de los órganos de control, y concretamente los órganos electorales, afortunadamente en México todavía no hay un ejemplo, y espero que no lo haya, sobre todo de cara a la renovación parcial del Consejo General del INE, que en abril tendrá que ocurrir en virtud de que 4 de sus integrantes terminamos nuestros mandatos constitucionales. Pero sí lo señalo porque es particularmente grave. Una de las grandes instituciones de la transición a la democracia, como órgano de control, igual que lo somos los órganos electorales, fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nuestro ombudsman. Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un contexto en el que hay una gran polémica a propósito de la participación de las Fuerzas Armadas, que yo no juzgo, pero que está allí en áreas de seguridad pública y de la que ha sido omisa en términos de esa discusión, de participar en esa discusión, la Comisión de Derechos Humanos, sin embargo, sí bajó al campo. Hace unas semanas, hace un par de meses, y la última ocasión hace apenas unos 10 días, para sumarse a la andanada de descalificaciones en contra del órgano electoral. Por cierto, violando la Constitución, que debe hacer cumplir, porque en México la CNDH no tiene competencia en materia electoral. Y sin embargo, se sumó a la descalificación de la autoridad electoral. No solo, la semana pasada emitió una recomendación, insisto, en un tema que tiene vedado, en donde acusa al Instituto Nacional Electoral de ser responsable del fraude que sufrió el general Almazán en 1954. Y señalando que el Instituto Nacional Electoral sabotea la voluntad ciudadana. Con lo cual claramente olvidó su papel de órgano constitucional autónomo y se ha sumado a un linchamiento de la autoridad electoral, sumándose a una postura política claramente definida. En fin, ahora, esto no es un asunto exclusivamente mexicano. Ataques a las autoridades electorales, insisto, las vimos de manera sistemática en el Brasil del último año. Incluso en estos días me llamaba a mí mucho la atención la similitud de las descalificaciones que el presidente de mi país hacía personalizados en contra de ciertos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, entre ellos un servidor, y la similitud con la que el presidente Bolsonaro, Eugenia María, te acordarás, porque fuimos parte de aquella misión de observación de la Unión en Brasil, en donde recopilamos muchas de las majaderías, para decirlo en el mejor de los casos, con las que el presidente Bolsonaro se refería a los ministros del Tribunal Superior Electoral. Acusaciones de fraude, de manipulación de la urna electrónica, de la posibilidad de manipulación de la urna electrónica, que como todo mundo sabe es un punto de referencia del voto electrónico a nivel global y clave de la gobernabilidad democrática en Brasil. Ataques a los órganos electorales, tal vez el caso más ominoso es de los colegas del Perú, en donde tanto el titular del Jurado Nacional de Elecciones como del Organismo Nacional de Procesos Electorales han sido agredidos físicamente y hostigados en sus propios domicilios durante meses. Denuncias penales, acoso a autoridades electorales. Aquí está nuestro querido Salvador Romero, que fue llamado para organizar la elección extraordinaria en Bolivia, en donde el MAS vuelve a ganar las elecciones y hoy no puede regresar a su país en virtud de las amenazas de denuncias penales en su contra.
¿Captura de órganos electorales? Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando se hizo público que el nuevo titular de informática del Tribunal Electoral, Superior Electoral de El Salvador, resulta que era quien hasta el día anterior había sido el responsable de administrar las redes sociales del presidente Bukele. Astringencia presupuestal, pues ahí están los órganos electorales de República Dominicana, que a pesar de cumplir funciones como las que el INE cumple, y más concretamente el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, de ser el administrador del registro civil del país, este año ha enfrentado recortes presupuestales que comprometieron el ejercicio de sus funciones constitucionales. Reformas electorales, bueno, para que vean que no es un problema latinoamericano, pues ahí está la iniciativa, el bill que presentó el ex primer ministro Boris Johnson hace justamente un año, un bill que está todavía siendo objeto de dictaminación en el Parlamento británico, en donde se estaba planteando la necesidad de incrementar los controles del Parlamento y, dado que es un sistema parlamentario, del gobierno sobre la Electoral Commission, que es un órgano independiente. Y por supuesto, la gran, digámoslo así, admonición en términos de los riesgos que desde el poder hoy enfrenta la democracia, pues es el episodio del 6 de enero del 2021, cuando se dio el riot, el asalto al Capitolio, por parte, digámoslo así, de una turba que siguió buena parte de todo lo que, digamos, este acoso y descalificación de los sistemas electorales había venido sembrando el presidente Donald Trump. Frente a estos desafíos, ¿a dónde ir? Son tiempos complejos para la democracia, pero creo que la democracia tiene suficiente resiliencia para poder enfrentar estos desafíos. En primer lugar, me parece que hay que reivindicar algo, vuelvo a insistir, en lo que históricamente para el continente Costa Rica había sido un modelo. Es decir, incluso más allá del Uruguay, que junto con Costa Rica habían sido nuestras islas democráticas de referencia a nivel continental. La educación cívica, la cultura cívica. Esta es una defensa que no puede darse desde algunos circuitos, que no puede darse desde ciertos circuitos, desde ciertos ámbitos, digámoslo así, de élites o ciertos circuitos intelectuales. A la democracia se le defiende desde abajo, igual que se construye desde abajo. Y la importancia de reconstruir una conciencia cívica que permita a las mayores franjas de la ciudadanía, de la población, o a la población en su conjunto, defender su democracia resulta fundamental. Que la gente cobre conciencia de lo que puede ocurrir si se pierde la democracia. Porque como lo decía Eugenia María citando a Octavio Paz, la libertad solamente tiene sentido en un contexto en el que la misma puede ejercerse. Y los contextos autocráticos son, por definición, los contextos de negación del ejercicio de la libertad. Y aunque las necesidades por resolver son muchas, la libertad es la condición fundamental para el ejercicio de la dignidad humana. No basta tener un plato de lentejas. Si no se es libre, en realidad no se es alguien digno. En segundo lugar, y desde ese punto de vista, insisto, la cultura cívica es fundamental. En segundo lugar, creo que sobre todo, y la pandemia nos los ilustró con una gran claridad, es indispensable replantear y fortalecer los controles constitucionales. La democracia implica, por definición, límites al ejercicio del poder. Y mientras estos límites se erosionen, la democracia se diluye. Y lo que hemos visto en tiempos recientes, insisto, sobre todo con la pandemia y la necesidad de medidas de emergencia, es que los controles democráticos, que también debían robustecerse a la par de esas medidas de excepción, no necesariamente se consolidaron. Sí, en el mundo la pandemia dejó una estela de reforzamiento autocrático del poder y concretamente de los poderes ejecutivos. No hay que olvidarnos que la lucha por la democracia, y estoy hablando de ese gran proceso histórico de los últimos 300 años, se enderezó en contra de los poderes ejecutivos, de las monarquías absolutas,
Democracia significa limitación del poder, y en donde el poder se concentra, la democracia poco a poco se agota. En tercer lugar, creo que las autoridades electorales, sobre todo en el ecosistema comunicacional que hoy nos caracteriza, tenemos que aprender que no basta con hacer bien nuestro trabajo desde un punto de vista técnico, que no basta con impartir justicia de manera pronta, expedita, cuando estamos hablando de la justicia electoral. Hoy, los órganos técnicos y los órganos de resolución de arbitraje político son tan importantes para la buena conducción de una elección y de los procesos democráticos como la comunicación pública. Hoy los órganos electorales, en particular, aunque me atrevería a decir que todo órgano de control y todo órgano, digámoslo así, de ejercicio de poder en democracia, tiene que desplegar grandes capacidades, inéditas hasta ahora, de comunicación, de explicación, de pedagogía pública. Nosotros como órganos electorales somos responsables de procesos sumamente complejos, de discusiones incluso hasta abigarradas cuando tenemos que interpretar el alcance de los derechos o las limitaciones de quienes hacen política. Pero tenemos que saber cómo comunicarlas, porque enfrente tenemos un discurso simplón y simplificador que nos está ganando la batalla. Un discurso que además apela a las emociones y que en muchas ocasiones tiene el propósito de desacreditar el trabajo que hacemos, como he tratado de ilustrar. Frente a eso no podemos quedarnos cruzados de brazos, con un dilema. El árbitro, más que nadie, está obligado a jugar conforme a las reglas. Es decir, si hay alguien que tiene que ser el garante y por lo tanto no puede salirse de la lógica del fair play, somos nosotros. No podemos recurrir a la mentira, cuando es una estrategia que utilizan cotidianamente los actores políticos para desacreditar nuestro trabajo. No podemos recurrir a una simplificación absurda, porque tenemos que explicar y con ello poder legitimar y justificar nuestras decisiones. Así que tenemos que reinventarnos en muchos sentidos, sin perder eso que es la razón de ser y la esencia de nuestra función: hacer elecciones técnicamente impecables, digámoslo así, operativamente incuestionables y, por supuesto, con resultados rápidamente, como en este mismo espacio hace algunos meses se difundieron, claros y explicados. Pero tenemos también que defendernos con un problema. No podemos, y eso se los digo porque es lo cotidiano, me da risa decirlo porque después de todo esto, de todo lo que he platicado de mi país, pero pues sí, lo confieso aquí, hace 1 año y medio fui destapado como un candidato de la oposición a la presidencia de la República de mi país en las elecciones del 2024. ¿Quién me destapó? El presidente de la República en una mañanera, tratando de descalificar el trabajo de la autoridad electoral, diciendo que nosotros hacíamos y tomábamos las decisiones que tomábamos porque había una aspiración política y por lo tanto trabajábamos para la oposición. Hoy, afortunadamente, todavía no ha pedido disculpas por la mentira, ni la va a pedir el señor presidente, pero pues, al menos en mi caso yo ya estoy impedido para poder ocupar cualquier candidatura en virtud de la prohibición constitucional que nos obliga, ¿no? Pero eso es un buen ejemplo para ilustrar justo el punto que quiero mencionar. Nosotros tenemos que comunicar, pero no podemos caer en la tentación de colocarnos en donde nos quieren colocar los detractores de los órganos electorales, quienes nos descalifican, es decir, como contraparte de ellos, porque somos al final del día árbitros, no podemos colocarnos como contraparte, eso es lo que buscan, y no podemos caer en esa tentación, porque acabaría siendo la descalificación a la que aludo una profecía autocumplida. Pero comunicar se vuelve una pieza fundamental de la integridad electoral en nuestros días. No hablo mucho más, pero creo que hay un tema también importante. La cultura cívica tiene que transitar hacia una ciudadanía digital, y apuntaría a un punto aquí me regreso, es el tercero de esta lámina, que tiene que ver con una amplia discusión pública. Miren, déjenme decirlo así.
La defensa de la democracia no puede ser una tarea de las autoridades electorales, no puede ser una obligación de alguna fuerza política, no puede ser una tarea de la oposición o de los partidos en el gobierno. La democracia se defiende por parte de la sociedad y eso implica involucrar a la propia sociedad, a los organismos de la propia sociedad en la defensa democrática. Y esto no es sencillo en los tiempos que corren. Pero la democracia o la defiende la ciudadanía o la democracia se encuentra en un grave riesgo. Y termino diciendo solamente, digámoslo así, haciendo un guiño a lo que ya Eugenia María mencionaba en términos de la cooperación internacional. Creo que la observación electoral y sobre todo la observación internacional hoy cobra un papel fundamental. Porque no se trata solamente de crear contextos de exigencia a los órganos electorales que nos invitan a otros o a grupos de observación para realizar mejor su trabajo. Hoy la observación electoral se convierte en un ingrediente fundamental de la integridad electoral. Se convierte, sí, en un contexto de exigencia para los órganos electorales, pero también un contexto de exigencia para los propios actores políticos. La observación electoral ya no se puede limitar a cómo se organizan las elecciones desde el punto de vista técnico. Ya no se puede limitar siquiera al análisis de la consistencia de las decisiones que toman los órganos electorales. Tiene que mutar también en convertirse en un contexto de exigencia para los propios actores políticos. Sí, la observación electoral hoy también tiene que medir el compromiso y la lealtad democrática de quienes hacen política con las reglas del juego que se han dado en cada uno de nuestros países. Hoy defender la democracia ya no es una tarea, digámoslo así, de soberanía estatal. Ya no es una tarea que se da y que se pueda dar solo dentro de las fronteras. Hoy defender la democracia implica un compromiso global. Y es que en este mundo globalizado, aquejado de problemas comunes, el que una democracia, déjame decirlo así, caiga, implica un peligrosísimo efecto de demostración para el resto. Ir a defender como autoridades electorales la integridad de la elección en el Brasil no significó acompañar a una nación hermana nada más. Significó también ir a proteger y defender algo que es patrimonio no solo de los brasileños, sino de todos los latinoamericanos. Y lo mismo ocurrió el año pasado en México. Y lo mismo ocurrió este año en Costa Rica. Y lo mismo seguirá ocurriendo en virtud de que la democracia implica esta renovación permanente del poder una vez cumplidos los ciclos electorales. Hoy, la democracia costarricense no solamente es un patrimonio de las y los ticos. Hoy la democracia costarricense es un patrimonio de América Latina. Lo mismo que es la democracia mexicana, lo mismo que es la brasileña, lo mismo que lo será en unos meses más la argentina. Hoy es un contexto en el que la defensa de la democracia no solamente tiene que democratizarse en el sentido de que tiene que involucrar a una enorme cantidad de personas, empezando por grandes franjas de la sociedad, sino también es algo que tiene y debe tener escala global. Por eso, y permítame terminar de nueva cuenta agradeciendo al Tribunal Supremo de Elecciones, para nosotros, para el INE, hoy recibir este reconocimiento es una manera de seguir estrechando esos lazos y de decirles aquí, Eugenia María, magistradas, magistrados, que cuentan con el INE y cuentan con México para seguir defendiendo la democracia aquí y en donde sea. Muchísimas gracias. Agradecemos a don Lorenzo su visita a Costa Rica para brindarnos tan excelente exposición que engalana a la Cátedra de la Democracia. Damos por finalizada esta actividad agradeciéndoles su presencia. Muy buenas tardes.